Gloria al Señor, mis hermanos. En esta mañana vamos a estudiar acerca de la naturaleza de la fe. Lógicamente, cuando hablamos de la fe, el primer verso que se nos viene a nuestra mente es Hebreos 11, versículo 1. Así que quiero que me acompañe en esta mañana a que abramos nuestra Biblia en Hebreos 11:1 para ver esta definición clásica acerca de la fe. Dice Hebreos 11:1, y quizá usted se lo sabe de memoria: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted recordará, cuando estuvimos estudiando acerca del árbol del arrepentimiento, vimos que tenía dos raíces. La primera dijimos que era la tristeza a causa del pecado. Y la segunda dijimos que era la convicción de que Dios puede perdonar nuestros pecados. De nada nos sirve solo tener tristeza por el pecado si esa tristeza no nos conduce a buscar el perdón de Dios. Establecimos en esta enseñanza que había una clara diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Que el remordimiento era únicamente sentirse triste por sus pecados, pero no hacer nada al respecto, o hacer lo incorrecto, es decir, cualquier cosa que esté o que no involucre a Dios, cualquier solución para nuestra tristeza que no tome a Dios en cuenta. Poníamos como ejemplo a Judas, que ante su remordimiento por haber traicionado a Jesús, fue y se suicidó ahorcándose. La solución que él buscó a su tristeza fue una solución que no involucraba a Dios. Y en contraste vemos a Pedro, que al ser invadido por esa misma tristeza, de haber negado al Señor, recurrió al perdón del Cristo resucitado. Dos ejemplos muy claros, con diferentes resultados. Y así como el arrepentimiento tiene dos raíces, así la flecha de la fe tiene dos perspectivas complementarias que constituyen su naturaleza. Si esta flecha de la fe tiene dos puntos de vista, dos perspectivas que constituyen su naturaleza, y estas dos perspectivas no se contradicen. No es que una es diferente a la otra, sino que las dos se complementan. Siguiendo con esta analogía de la flecha, podríamos mirar esas dos naturalezas de la fe en las dos tonalidades de madera que tiene el ástil de una flecha, o el cuerpo de una flecha. La madera de una flecha está compuesta de dos tonalidades de madera. Y encontramos estas dos perspectivas que tiene la fe en la definición clásica de la fe que leímos al principio. Dice que la fe tiene dos dimensiones, tiene dos perspectivas. La primera es la certeza. Se dice que es la certeza de lo que se espera. Y la segunda dice también que es la convicción de lo que no se ve. Entonces, por un lado tenemos esa palabra certeza, que es un convencimiento profundo, es estar profundamente convencido de que el Evangelio es verdadero. Estar 100% seguro de que el Evangelio y su mensaje es verdadero, es real, y que no hay ninguna duda y no hay ningún tipo de inseguridad acerca de esa verdad. Y por otro lado, la convicción nos habla a nosotros acerca de un compromiso, un involucramiento total con el Cristo que se nos habla en este mensaje de verdad. Entonces es estar completamente convencido de que el Evangelio es verdadero, y es estar completamente comprometido con el Cristo que nos habla de ese Evangelio verdadero. Entonces, basaremos nuestra enseñanza de esta mañana en estas dos perspectivas, tanto en la certeza como en la convicción. Así que miremos primeramente la certeza. La palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra amán. Y la encontramos unas 108 veces en total en el Antiguo Testamento. Y aparece de la siguiente manera, por ejemplo, en Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa palabra creyó ahí, refiriéndose a Abraham, creyó, es
la palabra Amán. Luego, en Habacuc 2:4, nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí esa palabra fe también es la palabra hebrea Amán. Entonces, creer y fe, vemos que vamos a encontrar esta misma palabra en dos formas, como creer en Génesis 15:6 y como fe en Habacuc 2:4. Las dos, tanto creer como fe, son Amán, son la misma palabra hebrea y literalmente se traduce al español como considerar que algo es verdadero o confiable. Considerar que algo es verdadero o confiable. Ahora, esta es una definición de una palabra en el Antiguo Testamento, que es hebreo, ¿sí? Y cuando definíamos certeza, que es la palabra del Nuevo Testamento, dijimos que es el convencimiento total de que el Evangelio es verdadero. Entonces, cuando comparamos estas dos, esta palabra en el Antiguo Testamento, Amán, con la palabra que es certeza en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es lo mismo. O sea, considerar que algo es verdadero o confiable es lo mismo que decir estar plenamente convencido de que algo es verdadero. O sea, las dos palabras son lo mismo. En el Antiguo Testamento encontramos Amán y en el Nuevo Testamento encontramos certeza. Y es lo que nosotros leímos como definición de Amán, es similar a lo que esta primera perspectiva de la fe nos dice que es la certeza. Cuando seguimos investigando acerca de esta palabra certeza en el Nuevo Testamento, encontramos que aparece 31 veces en el Nuevo Testamento. Y nos muestra varias cosas importantes, nos amplía lo que significa, nos amplía el rango de aplicación. Porque mire que aparece otra vez en Hebreos 11:6. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí crea que es nuevamente la palabra certeza. Y nos dice nosotros que la palabra certeza implica creer que, como aquí en Hebreos que nos dice creer que hay un Dios, ¿sí? Esa certeza es creer que efectivamente hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. El segundo lugar donde vemos esta palabra es en Juan 6:69. Mire lo que dice Juan 6:69. Y nosotros, dicen los discípulos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Entonces eso refrenda la definición que dijimos al principio, que certeza es tener el convencimiento pleno de que algo es verdad. Los discípulos están diciendo acá: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Entonces, certeza aquí es saber que algo es verdad. Y la tercera implicación la vemos en Juan 12, del 38 al 40. Dice así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces aquí vemos tres palabras: creído, creer y no vean. Lo que este versículo nos muestra es que creer o tener certeza es tener los ojos abiertos a la realidad, es poder ver las cosas espirituales. De manera que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están de acuerdo con que la primera perspectiva de esta naturaleza de la fe es esta certeza. Es decir, este convencimiento profundo de que el Evangelio es verdadero. Cuando hablamos de certeza, nos referimos a tener la absoluta seguridad de que el Evangelio es verdadero y que lo que dice la palabra de Dios es verdad.
Por lo tanto, todos los temas que están tratados en la Escritura, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la manera en cómo Dios salva, todas estas cosas son verdades innegables para nosotros y no tenemos ni una sombra de duda de que no sean verdad. O sea, estamos absolutamente convencidos de que esta es la verdad y fuera de esta verdad no hay otra. Eso es tener certeza. Pero por otro lado, tenemos la segunda palabra, que es convicción. Hebreos 11:1 nos dice la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción? La segunda perspectiva acerca de la fe nos habla acerca de esta convicción. Y la convicción significa un compromiso total con el Cristo del Evangelio. Es decir, si este mensaje es verdadero y para nosotros no hay duda que es verdadero, entonces esa verdad y esa afirmación o ese convencimiento demanda de nosotros que tengamos un compromiso con esa verdad. Porque si eso es cierto, mis hermanos, entonces nosotros tenemos que obedecer a lo que dice. Si eso es cierto, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que dice ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de convicción, hablamos de ese compromiso total con el Cristo del Evangelio. Y esta segunda perspectiva es muy importante que nosotros la entendamos, porque no viene a contradecir la primera, sino que la complementa, la enriquece. Y al igual que el arrepentimiento que conduce a la salvación, no es nada si solamente se expresa como tristeza por el pecado, necesita el perdón de Dios. Así la fe, si solamente es certeza, si solamente es el convencimiento pleno de la verdad del Evangelio, no es nada sin el compromiso con el Cristo del Evangelio. La fe solo con saber que eso es verdad, que el Evangelio es verdad, no es nada. Así como el arrepentimiento solamente con la tristeza. Si esa tristeza no nos lleva al perdón, esa tristeza no vale de nada. Esa tristeza no puede acercarnos a la salvación. Así la fe, solo con estar convencido de que el mensaje del Evangelio es verdad, no hace nada si no toma un compromiso con esa verdad. Es inútil, es infructífero, porque el conocimiento no salva. Ya vimos la semana pasada cómo Nicodemo fue testigo de que el conocimiento no puede salvarnos. No importa cuánto supieras, le dice el Señor Jesucristo, no importa cuánto sabes tú que eres maestro de Israel, te es necesario nacer de nuevo. El conocimiento por sí mismo no salva. Entonces, la fe no solo es creer que el Evangelio es verdad, no solo es estar de acuerdo con la información que nos presenta la Biblia, no es solo estar convencido de que esa es la verdad, es el compromiso total y absoluto con Cristo. John Murray acerca de esto dice, la fe debe convertirse en confianza, y una confianza que consiste en encomendarse a Él. En la fe está el compromiso de una persona con otra, en el mover interior de todo el ser para recibir y descansar solo en Cristo para salvación. Significa el abandono de la confianza en nuestros propios recursos o en cualquier recurso humano o en un acto total de compromiso personal con Cristo. La fe es abandonarse confiadamente de nosotros mismos a Cristo. Que yo me abandono sin pensar qué me hace falta, qué dejo, qué van a decir. Es abandonarme confiadamente a Cristo. De una manera que puede parecer un riesgo terrible porque nunca hemos confiado en nadie más que en nosotros mismos. Ese compromiso con Cristo involucra ese abandono confiado, sin reparar en las consecuencias, simple y sencillamente entregarse a Él. Entonces la fe es abandonarnos a Cristo a pesar de todo el riesgo y como la salvación de todo peligro. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos libres de todos los peligros que el mundo pueda traer. Y no me estoy refiriendo a que si estamos en Cristo no nos van a matar, no nos va a llegar la enfermedad o no nos va a pasar nada, sino que el único riesgo verdadero para nuestra vida es que nos condenemos a una eternidad sin Cristo.
Pero cuando estamos en Cristo y cuando nos abandonamos en Él, ese riesgo desaparece, ya no hay más. ¿De qué nos vamos a preocupar? Si perdemos todo, lo tenemos todo en Cristo. Lo tenemos todo en Cristo. La fe es el abandono confiado de cualquier otra esperanza excepto Cristo. Y es la entrega o consignación de todo nuestro destino en las manos del Señor. Es tomar el paracaídas de Cristo y saltar del avión en llamas de nuestras vidas pecaminosas. Muy bonitos pensamientos, muy bonitas expresiones, pero ¿cómo las miramos en la Escritura? Hay 4 consideraciones que nos indican a nosotros que la fe significa compromiso. ¿Cómo vemos este compromiso en las Escrituras? En primer lugar, lo vemos con el uso de la palabra griega, que se traduce como creer, para hablar acerca de encomendarse, de confiarse o de comprometerse. Indica que creer implica un acto de compromiso. Esta palabra griega de creer, cuando se usa reiteradamente, nos habla a nosotros que creer involucra un gran compromiso. Mire, por ejemplo, en el juego de palabras que encontramos nosotros en Juan 23 al 25. Y es un verso que vimos la semana pasada. Juan 2, del 23 al 25 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El juego de palabras en estos versos consiste en que la palabra creyeron, que aparece en el verso 23, la palabra creyeron es la misma palabra que aparece en el verso 24, como fiaban. Son las mismas palabras. Son las mismas palabras. De manera que creer en alguien significa confiar en alguien. Si leyéramos este verso parafraseado, pudiéramos leerlo como: ellos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Y de la misma manera podemos decir: ellos confiaban en Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos. Porque creer y confiar, aquí en este verso, es la misma palabra. Entonces creer es un sinónimo de confiar. ¿Sí? Creer asume un compromiso o asume ese sentido de confianza en una persona. Y de la misma manera vamos a ver nosotros que Pablo va a asociar esta palabra otra vez, solo que confiar y creer, cuando le escribe su carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Note las 2 palabras que usa Pablo aquí: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En este pasaje, al igual que Juan 2, 23 al 25, creer y confiar son usados como sinónimos. Creer en alguien significa confiar en alguien. Entonces podemos ver claramente que la palabra creer implica un serio compromiso de parte de la persona que dice que cree. La segunda manera en la que nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura que esta convicción significa compromiso es cuando vemos que aparece la frase creer en. Creer en transmite inmediatamente la idea de un compromiso total. Mire, por ejemplo, en Juan 2:11. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor manifestó su gloria, por consiguiente los discípulos creyeron en él. Pero ese creyeron no es solamente una situación de que, entonces sí era Jesús. No es solo que estaban convencidos con eso,
El que diga que los discípulos creyeron en Él involucra que hay una serie de acciones detrás de esa afirmación que creyeron en Él. Cada vez que nosotros miramos esa palabra, creer en la Escritura, vamos a ver que detrás de esa palabra hay un serio compromiso. Por ejemplo, en Juan 3:16, verso que usted se sabe bien, y que nos manden las tarjetas de Navidad que reparte a los hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra aquí, que en Él cree, demanda también un compromiso, porque el que cree en Él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Entonces, no solamente es de estar convencido en que Él es el Hijo unigénito de Dios, sino que ser movido hacia un compromiso con esa verdad para encontrar la vida eterna y no perderse. Juan 3:18 también nos dice, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que siempre que vemos creer en, inmediatamente es acompañado de un compromiso? El que cree en no es condenado, pero el que no cree en ya ha sido condenado. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos en todos estos pasajes que creer en involucra o denota un serio compromiso, una gran entrega, un gran compromiso transaccional. La frase creer en puede ser traducida más literalmente a creer a, porque en el idioma griego original no está usando la preposición en, sino que la preposición a. Y eso como es importante, pastor, porque cuando nosotros vemos esta preposición creer a, esto denota un movimiento o una acción hacia algo. De manera que podemos concluir que la frase griega creer a transmite claramente la idea de un movimiento espiritual hacia el objeto de la fe. Cuando nosotros leemos que dice creer en griego, la preposición que se usa no es en, sino que a, y eso denota que esa persona hizo algo, hizo una transacción, hizo un movimiento. Creer a significa que agarró su fe y la puso en Jesús. Significa que tomó su vida y la abandonó en Jesús completamente. No fue que se quedó sentado ahí y ahora dice, no, sí creo. No es una obra pasiva, sino que es una actividad, es un movimiento, es una transacción. Por consiguiente, creer en involucra un serio compromiso. La tercera manera en que nosotros podemos ver en la Escritura que creer es igual a compromiso es la frecuente aparición de la frase creer en, que transmite la idea de confianza. Por lo tanto, el compromiso despreocupado que implica el hecho de descansar en Cristo. Como en la escena de los discípulos cuando iban camino de Emaús. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de la Escritura? Jesús había muerto, había sido enterrado, y ahora los discípulos van por el camino de Emaús y van recordando y van pensando en todas las enseñanzas acerca de Jesús. Y ellos iban angustiados y terriblemente turbados porque no creían que las palabras de Jesús fueran ciertas. ¿Por qué razón? Porque habían pasado 3 días ya y no había resucitado. Entonces ellos iban tristes en su corazón recordando las cosas que Jesús les había enseñado. Y cuando menos acuerdan, Jesús se aparece en medio de ellos y oculta su apariencia para no ser descubierto. Lo que Jesús quería hacer con esto era descubrir lo que había en su corazón y cuál era el motivo de su angustia. Y después de escuchar todo lo que habían ellos recibido de enseñanzas de Jesús, que no contradecían nada lo que Jesús les había enseñado,
Jesús viene y los reprende y les dice en Lucas 24:25. En Lucas 24:25 les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas les han dicho. Les dice insensatos, tardos de corazón. Esta es la palabra de Dios. Si ustedes tienen fe verdadera, tendrían que tener la convicción de que este mensaje de los profetas es verdadero. Y por consiguiente, si ustedes hubieran creído que este mensaje es verdadero, tendrían la convicción o el compromiso de vivir de acuerdo a esta verdad. Entonces no tienen ninguna razón por estar tristes. Pero lo que su corazón evidencia es que ustedes tienen la convicción, tienen el convencimiento de que esto es verdad, pero no tienen el compromiso con las palabras de las Escrituras. Porque si tuvieran el compromiso con la palabra de los profetas, no tendrían ninguna razón para estar angustiados. ¿Se dan cuenta? No solo es saber que las cosas son verdad, no solo saber que el mensaje del Evangelio es verdadero, sino que es tener un compromiso para vivir con esa verdad. Jesús los exhorta a creer en, es decir, a confiar despreocupadamente en que lo que está escrito se va a cumplir al final, tal como Jesús les dijo. La cuarta manera en la que nosotros podemos ver a través de la Escritura que esta convicción, que este creer en, indica un compromiso, es a través de las analogías o las ilustraciones que son utilizadas paralelamente con creer. Estas demuestran que la fe es más que estar convencido acerca de la verdad. Por ejemplo, en Juan 1, del 11 al 12, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son estos que le recibieron? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 12 nos muestra a nosotros que creer es paralelo a recibir a Cristo. O sea, los que le recibieron son los que creyeron. Entonces los que creyeron son los que le recibieron. O sea, son cosas que van paralelas. Para creer es en paralelo con recibir a Cristo. Y en contraste, el verso 11 nos dice que algunos no le recibieron. Entonces eso equivale a decir que no creyeron en Él. No creyeron en Él. Entonces, cada vez que nosotros vemos estas analogías que van en paralelo, nos hablan de que creer involucra un compromiso. Porque los que creyeron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo recibieron. Entonces este creer viene acompañado siempre de este compromiso. No solamente es conocimiento hueco, conocimiento vano. Juan 6:35, por ejemplo, nos dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sí? Está diciendo Jesús: el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, nosotros, para saciar la sed, tenemos que venir a Jesús. Para saciar la sed, tenemos que creer en Jesús. ¿Se da cuenta? Las dos acciones van en paralelo para mostrarnos la manera en cómo nosotros tenemos que creer en Dios. Es una fe activa, es una fe en movimiento, es una fe que demanda un compromiso. ¿Tiene sed? Tome agua. ¿Cree en Cristo? Venga a Él. ¿Cree en Cristo? Tome el agua de su palabra. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Verso 65. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Creer es venir a Cristo, aprovechando esa provisión que ha sido hecha para nosotros y nuestra salvación por medio de Él. Juan 6, del 47 al 51, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En este versículo, creer es comer el pan de vida y beber su sangre. Por lo tanto, es apoderarse personalmente de la provisión hecha por Cristo para nuestras necesidades espirituales, para nuestra sed espiritual y para nuestra hambre espiritual. El elemento común que nosotros miramos en todas estas analogías es que creer implica un movimiento de la voluntad, implica una acción. Cuando nosotros recibimos, el que cree recibe a Cristo, el que viene cree en Cristo, y el que come o el que bebe de su sangre, ese cree en Cristo. Creer entonces involucra un compromiso. Entonces la fe es una convicción que nos mueve hacia una respuesta adecuada, a responder de manera adecuada a los afectos de nuestro Dios. No es solamente saber en nuestra mente que eso es cierto, tampoco es estar de acuerdo con ciertas doctrinas. Es una convicción de toda el alma con respecto a la verdad que conduce a un compromiso de corazón con el Cristo del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre estas dos cosas? Vimos hasta ahorita que la naturaleza de la fe tiene dos perspectivas. Por un lado, la certeza, que es estar convencido que el Evangelio es verdadero. Por otro lado, la convicción, que es el compromiso total con el Cristo del Evangelio. Ahora miremos entonces cómo se relacionan estas dos perspectivas para conducirnos hacia la salvación. Alguien podría decir, basado en todos estos pasajes, después de leer todas estas cosas, si la fe es un compromiso con Cristo, ¿por qué la Biblia describe que es una convicción de la verdad? O al revés, si la fe es una convicción de la verdad, ¿por qué dice también que es un compromiso? O sea, ¿cuál de las dos? ¿O es una o es la otra? ¿Cuál de las dos es cierta? ¿O es una convicción o es un compromiso? ¿Cuál de las dos es la correcta? Ambas. Ambas. La Biblia puede describir la fe como una convicción o puede describir la fe como un compromiso, porque una conlleva a la otra. ¿Sí? La convicción conlleva el compromiso y el compromiso conlleva a la convicción. Por ejemplo, si usted tiene la convicción de que este edificio se está quemando, entonces usted va a asumir inmediatamente el compromiso de salir de acá. ¿Sí? Porque su convicción acerca de una verdad inmediatamente acciona su compromiso con esa verdad. La fe a menudo se describe como un compromiso porque hay personas que dicen estar convencidas de ciertas cosas, pero no actúan de forma adecuada o consistente con su profesión. Muchos dicen que son cristianos, pero no hay nada en su vida que muestre que efectivamente son cristianos. No van a la iglesia, no sirven a los santos del Señor, no guardan sus mandamientos, parecen más del mundo que de Dios, pero se sienten bien consigo mismos porque ayudan a causas sociales. Este es un pensamiento que es muy común entre los jóvenes de hoy día. No voy a la iglesia, pero ayudo al prójimo. Dono para las causas sociales. Soy un buen ciudadano, mejor que muchos que están incluso en la iglesia. La palabra de Dios te confronta en el libro de Isaías cuando dice que tus obras justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. De nada te sirve ser tan bueno, según tú,
si eres un necio, un rebelde y un desobediente a los mandamientos de Dios que te mandan a congregarte, a sujetarte a tus pastores, a orar con tus hermanos, a tener comunión con ellos, a participar de las ordenanzas como la cena del Señor y el bautismo, a ser instruido, a ser disciplinado y a ser corregido cuando actúas según tu carne. A estas personas les gusta estar solos porque son soberbios y altivos y no les gusta la corrección y la instrucción para ser conformados a la palabra de Dios. No quieren que nadie les diga nada. No quieren tener a un pastor que los guíe hacia el verdadero comportamiento de un cristiano. Los tales necesitan saber que la fe salvadora, la fe que salva, implica un compromiso con el Cristo de las Escrituras. Y no el Cristo que se han inventado ellos para que sea tolerante a sus propias concupiscencias. El tipo de convicción que no te lleva a usar las escaleras para salir del edificio que está en llamas, no es una convicción verdadera. La fe que no te hace venir a Cristo y vivir en Cristo, no es una fe salvadora, es una fe falsa. ¿Para qué nos sirve entonces saber estas cosas? ¿Para qué nos sirve saber que certeza es un convencimiento de la verdad y convicción es un compromiso con el Cristo del Evangelio? ¿De qué me sirve a mí eso, pastor? Varias cosas, de varias cosas. En primer lugar, esta definición bíblica de la fe como certeza que nosotros podemos encontrar en la frase que leímos en la Escritura, como creer en, que es definida como el convencimiento pleno de que el Evangelio es verdad, nos ayuda a nosotros a despojarnos de los mitos modernos, de que la fe es aquel poder mágico que viene a mí cuando estaba dormido y sentí un calor en el pecho y vi una gran luz que me alumbró hacia lo que debía hacer. Nos libra de estos mitos modernos. Algunos piensan que la fe hasta te hace atravesar paredes y muchas cosas más. No es eso. Mi hermano, es tan sencillo como que tú crees que el Evangelio es real. ¿Es real el Evangelio para ti? Cualquiera puede decir que sí. Pero ahora la segunda pregunta es, ¿vives como si lo fuera? ¿Vives consciente de esta realidad de que el Evangelio es verdadero? Si tu respuesta es sí, entonces sí tienes fe. Si tu respuesta es no, la fe que tienes es una fe que no puede salvarte. Necesitas tener una verdadera fe, un convencimiento total de que el mensaje del Evangelio es verdadero y es correcto, y un compromiso con esa verdad para vivir conforme a tu profesión de fe. En segundo lugar, la enseñanza de que la fe salvadora es un compromiso con Cristo nos libra de la tendencia moderna de hacer de la fe solamente un acuerdo mental con las verdades bíblicas. Amados, la fe verdadera no es pasiva, no es solo conocimiento muerto. La fe verdadera es un conocimiento activo que te lleva y que te conduce hacia Cristo. En tercer lugar, hablamos anteriormente de los que dicen que están convencidos, pero no hay compromiso en ellos, no están comprometidos. Se dicen cristianos, pero no vienen a la iglesia y no hacen nada por evidenciar un compromiso con esa verdad. Pero por otro lado, están los que sí están comprometidos, pero no tienen la convicción de que el Evangelio es verdadero. Y usted me puede decir, ¿existe tal cosa, pastor? Claro que sí, las iglesias están llenas de estos. Esa son la gente que va a la iglesia, pero solo va a la iglesia por tradición o por conveniencia. Para ver a qué hermano baja el domingo, a ver qué hermano me invita a comer, a ver qué hermano me paga el taxi, a ver con qué hermano hago negocio. Hermano, usted se asusta, pero las iglesias están llenas de gente que va el domingo al culto únicamente porque esa es la tradición en la familia. Porque eso hemos hecho desde que nosotros estamos chiquitos. Y como dicen popularmente, ¿verdad? Unos a la bulla y otros a la cabulla. Hay otros
que van a la iglesia solo para ver qué consiguen. Y es triste. Esa es la definición de una persona. Está convencida, está comprometida con la iglesia, pero que no está convencida de que el evangelio sea verdadero. Va a la iglesia, pero no va por las razones correctas. Porque aunque están ahí y tienen apariencia de hermanos, y se congregan y hablan como hermanos y parecen hermanos, creen en muchas cosas que niegan las doctrinas fundamentales de la Escritura. Por ejemplo, usted habla con ellos y se va a dar cuenta que creen en la evolución y no en la creación. ¿Y cómo es que están en una iglesia bautista? Pero manifiestan que creen en la evolución y usted lo ve compartir en sus redes sociales un montón de publicaciones que afirman la evolución. Creen en el karma y están compartiendo pensamientos budistas acerca que el karma, que regresa, que esto y el otro. Creen en la reencarnación, creen en el limbo, creen en que Cristo se casó con María Magdalena y que nació un hijo y que de su hijo se deriva la dinastía merovingia y un montón de teorías conspirativas. Creen en los Anunnakis y en los reptilianos. Creen que la salvación se pierde. Y en muchas otras cosas más que no tienen fundamento en la Escritura. Niegan las verdades fundamentales del cristianismo porque tristemente están saturados más de información que viene del mundo y no de la Biblia. El compromiso de esas personas con la iglesia es falso. Y no puede conducir a un caminar válido, ni verdadero, ni duradero en el camino de Cristo. Los que no tienen esta fe verdadera, que implica tanto la convicción con la verdad como el compromiso con el Cristo de las Escrituras, a la vuelta de la esquina se apartan y vuelven, como dice 2 de Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cielo, vuelve al lodo. Eso pasa con las personas que dicen tener un compromiso, pero que no están anclados en la verdad. Que su fe no tiene ni convicción ni compromiso sólido. Al final, tu compromiso será la prueba de tu convicción. Si dices que crees en el Dios de la Biblia y confiesas sola Escritura, muchas iglesias acá en la ciudad confiesan que son sola Escritura. Nosotros solo la Biblia. Hay unos que dicen, nosotros solo cantamos cantos bíblicos. Y cuando van a escuchar, son cosas que están totalmente contrarias a lo que ellos afirman. Hay muchos que se dicen somos sola Escritura, solo creemos que la Escritura es la única norma infalible de fe y práctica, como buenos reformados. Si crees eso, si en verdad esa es tu convicción y tu afirmación, tu vida tiene que ser radicalmente cambiada por esto. Si usted se dice ser sola Escritura, esa sola Escritura tiene que verse en su vida, tiene que verse en su caminar. Tu fe como convicción de la verdad del Evangelio te llevará necesariamente a un mayor compromiso con Dios. Si no lo hace, tu fe es falsa. Aunque tengas la camiseta de sola Escritura, aunque tengas la taza de sola Escritura, aunque tengas un póster en la pared de tu casa, si esa sola Escritura no te lleva a un mayor compromiso con Dios, tu fe es falsa. Esa proclamación es mentira. La verdad es central para la fe salvadora. Porque la fe es considerar algo como verdadero. El que dice que tiene fe, considera algo como verdadero en su vida. No puedes creer aquello de lo que no eres consciente. No puedes seguir comprometido con algo con lo que tú no estás convencido. Debemos conocer la verdad de la palabra de Dios si queremos tener fe. Y esa es una responsabilidad para nosotros de que tenemos que leer y estudiar la palabra consistentemente. Tenemos que orar y tenemos que
involucrarnos en las actividades que tienen que ver con el conocimiento de la verdad. Porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad conocer la verdad de la palabra de Dios si queremos tener una fe verdadera. Debemos enseñar las verdades de la palabra de Dios si queremos ayudar a otros a crecer. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe es un movimiento de nuestra voluntad hacia Cristo. No basta con oler, admirar y hablar de la comida del Evangelio. No es suficiente con ir y felicitar al chef. Tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. De lo contrario, no nos salvará. No basta solo con decir, qué hermoso el alimento de la Escritura, qué hermoso el alimento del Evangelio, qué lindas palabras, qué mensaje tan hermoso. Tenemos que comer esa comida para nosotros, tenemos que apropiarnos de ella. La fe implica una apropiación personal de Cristo. Implica encomendarse a Él, depositar nuestra vida en Él. Es confiar en la protección y en el liderazgo de Cristo. Quiero concluir esta enseñanza con varias preguntas que nos dirijan a reflexionar acerca de este tipo de fe. En primer lugar, ¿tienes tú esta clase de fe? Esta clase de fe que es una convicción con la verdad y un compromiso con ese Cristo del Evangelio. ¿Estás convencido personalmente, de corazón, de la verdad del Evangelio? ¿Te has encomendado de manera personal al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Te has apropiado de Cristo de manera personal para tus necesidades? ¿Has comido la comida del Evangelio? Estas preguntas, aunque son simples, hacen la diferencia entre ser salvo para vida eterna o ser condenado para tortura perpetua. Es mi oración en esta mañana que Dios pueda darte vida hoy a través de este mensaje para que puedas nacer de nuevo y Él pueda concederte creer en Él con esta fe salvífica. La fe que tiene la convicción de que el Evangelio es el mensaje de verdad, y la fe que nos mueve hacia un compromiso total y profundo con esa verdad del Evangelio. Oremos al Señor. Padre nuestro, Señor de vida, damos gracias en esta mañana por haber hablado a nuestros corazones, y por haber, Señor, instruido nuestras vidas acerca de la fe verdadera, como esa fe que tiene dos naturalezas. Ayúdanos, Señor, ahora a tener esa fe, como oraron tus discípulos en aquella ocasión. Aumentanos la fe, Padre. Que podamos tener una convicción total y profunda, un convencimiento, Señor, de que el mensaje de tu palabra es verdadero. Y que ese convencimiento nos lleve, Señor, hacia un compromiso mayor con todas las responsabilidades que nosotros tenemos para contigo. De todas esas responsabilidades que tú has dejado para nosotros en tu palabra. Señor, te pido por aquellos que aún no han nacido de nuevo, que puedan ser despertados a través de la predicación de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo obre sobrenaturalmente sobre sus vidas y traiga, Señor, ese milagro de pasarlos de muerte a vida espiritual, Señor, para que tú puedas concederles el tener fe, tener esta clase de fe, Señor,
hacia la vida eterna. Señor, danos esta fe en esta mañana. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de la mundanalidad, del exceso de información inútil, estéril e infructífera, Señor, que hemos recibido del mundo. Y ayúdanos a saturarnos cada día de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y